Vamos entonces saludando, vamos empezando, bueno, a todas las personas que ya están conectadas, no sé si me escuchan. Ahí está el chat habilitado, estamos preguntándoles que nos pongan desde qué parte se están conectando, desde dónde nos están viendo. Bueno, para saludarlos, no sé si ya estamos listos y podemos arrancar. Los saluda Úrsula Estrengue desde aquí de Guayaquil, Ecuador. Hoy ya teníamos planificado plantearles este tema de los desafíos para una educación más humana, que pensamos que es una deuda pendiente de la América Latina. Bueno, claro es para todos los que estamos acá en América Latina, y bueno, sé que ya está también abierto el link a través de esa retransmisión de YouTube, a través de la red. Así que buenas tardes a quienes estamos en América Latina, buenas noches a quienes están en España y Europa. Bienvenidos a este encuentro con las emociones. Yo realmente creo que es un tema que cada vez más cobra importancia, y si bien sobre este tema de las emociones se empezó a hablar relativamente recientemente, bueno, digo recientemente porque quienes pasamos los 40 años nos parece que los años 90 fueron hace nada, pero sí, ahí es donde se empezó un poco a hablar acerca de estos términos como inteligencia emocional y sus aportes, la neurociencia, la psicología positiva, y empezó como a sonar mucho este tema de las emociones y la educación emocional. Pero de allí hasta la actualidad ha habido como todo un camino que se ha recorrido, y nuestros invitados y panelistas de hoy tienen mucho que ver con todo ese camino, por eso me hace muy feliz el poder presentarlos hoy a todos ustedes. Pues saber que ese tema ahora es de interés, a mí me gratifica, no solamente para quienes estamos en este campo de la salud mental o emocional, como orientadores, psicólogos, maestros, educadores, sino que cada vez más personas ajenas a estas áreas también están interesados por conocer más, por aprender a gestionar sus emociones, por involucrar las emociones dentro de la educación. Y hoy tendremos pues la oportunidad, como les decía, de contar con el aporte de estos tres extraordinarios panelistas que son pioneros y que son promotores de la educación y de la salud emocional, y que han hecho un poco de este propósito un estilo de vida. Tenemos a Rafael Vizquerra desde España. Rafael, muchísimas gracias. Tenemos a Arnaldo Canales desde Chile. Gracias, Arnaldo, y bienvenido. Y tenemos al psicólogo Gino Escobar desde acá, desde Ecuador. Ellos nos contarán un poco, y me gustaría que se pueda hacer así muy vivencial, desde su propia experiencia, cómo se empezaron a conectar con esto de las emociones y cuál ha sido un poco de este camino que ustedes han recorrido. No me voy a extender tanto en honor al tiempo, solamente quiero explicarles cómo vamos a hacer esta metodología para hacerlo de forma súper ordenada. Vamos a escuchar primero a Rafael, algunos minutos. Si ustedes mientras interviene Rafael tienen alguna pregunta, la escriben y yo voy seleccionando esas preguntas. Luego de su intervención se las planteamos a Rafael para que él pueda contestarlas. Continuamos con la intervención de Arnaldo de la misma manera. Ustedes escriben las preguntas, yo luego de su intervención las planteo, y de igual forma con Gino. Luego vamos con la ayuda de Marta y de Daisy, a quienes mando un gran saludo desde acá, vamos a ir recuperando también preguntas de las personas que están a través de transmisión YouTube, para que también puedan abrir sus inquietudes. Las planteamos también a nuestros panelistas, y luego en un segundo momento me gustaría como palabras de cierre de cada uno de ustedes, empezando por Gino, luego Arnaldo, y cerramos con la intervención de Rafael. Hasta allí un poco la metodología con la que vamos a trabajar. No sé si está claro, si estamos juntos hasta este punto todos los que estamos conectados. Igual voy a tener este chat pues súper abierto. Gracias y bienvenidos a todos los que estamos. Arrancamos entonces para presentar a Rafael. Bueno, creo que los conocemos. Rafael, usted realmente es un referente en educación emocional. Él es doctor en ciencias de la educación, licenciado, escogido un poquito todo ese tremendo currículum, licenciado en pedagogía, catedrático de orientación psicopedagógica en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación NIDE de la Universidad de Barcelona,
presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y bueno, el mayor experto en educación emocional en este mundo de habla hispana, así que por eso es un honor que esté con nosotros. El título realmente que se ha ganado a pulso por todas sus investigaciones realizadas y los más de 30 libros publicados. Así que, Rafael, con sus palabras y esta bienvenida, le damos inicio a esta conferencia. Muchísimas gracias, Úrsula, muy amable por estas palabras. Y bueno, todo lo que has dicho solamente es el resultado de 44 años que ya llevo de profesor en la Universidad de Barcelona, y los primeros años, diría que los primeros 15 años de revisión y análisis de la educación me llevaron a replantearme el sentido de la educación y a preguntarme ¿para qué estamos educando? Y al intentar responder esta pregunta, nos dimos cuenta de que hay unos contenidos académicos que son muy importantes. Pero, ¿es esto la finalidad de la educación? ¿El desarrollo de contenidos? Yo pregunto a los que nos están escuchando, ¿cuántos de ustedes han tenido dificultades por no saber resolver un problema de máximo común divisor o mínimo común múltiplo por el algoritmo de Euclides, o porque se han equivocado al calcular una ecuación de segundo grado, o porque no tienen muy claro si la hermenéutica transformacional de la gravitación cuántica es un problema cibernético o termodinámico? Y así podríamos ir enumerando muchísimos contenidos que, claro, que son muy importantes, y sobre todo cuando uno disfruta con ellos, porque yo disfruto leyendo de física cuántica, leyendo de astronomía, y recientemente he leído un documento realmente excelente que me ha permitido entender de cómo se puede llegar a un agujero negro a partir de lo que son los fenómenos astronómicos. Esto es apasionante, pero el sentido es para disfrutar conociendo todo esto. De ninguna forma, lo que a veces pasa, porque todo esto me llevó a la siguiente pregunta. ¿El sistema educativo, tal como lo tenemos, es realmente un factor de prevención de ansiedad, estrés, depresión, conflictos y violencia? ¿O tal vez es precisamente, tal como está la educación, un factor de predisposición de ansiedad, estrés y depresión? Otra cuestión que nos llegó a partir de un análisis de necesidades. Cuando investigamos con qué emoción asocian los estudiantes que finalizan la escolaridad obligatoria cuando tienen 15, 16 años, ¿con qué emoción asocian la lectura? La lectura es uno de los objetivos básicos de cualquier sistema educativo. Pero si yo os hago esta pregunta, lo que me estáis escuchando, ¿con qué emoción creéis que asocian la lectura? ¿Con qué emoción asocian la lectura los jóvenes, los adolescentes de 15 a 16 años? Os ruego que lo penséis, y es muy probable que algunos de vosotros, los que no estáis escuchando, a lo mejor pensáis que algunos, o tal vez un porcentaje elevado y significativo, asocia lectura con aburrimiento, lectura con evitación, lectura con castigo, lectura con emociones que me llevan a evitar todo lo que tenga que ver con la lectura. Si esto es así, y hay evidencias de que realmente lo es para replantearnos algo. Un sistema educativo que cuesta millones de euros, de dólares,
al erario público, que lo pagamos entre todos, y el objetivo es desarrollar la personalidad integral y desarrollar muchos aspectos, y las consecuencias y los efectos son asociar la lectura con aburrimiento, como mínimo no lo hemos de replantear. Como mínimo hemos de llegar a la conclusión de que hay algo que no acaba de funcionar perfectamente. De esta forma, al hacer un análisis de necesidades de nuestra sociedad, observamos unos elevados índices de ansiedad, estrés, depresión, consumo de ansiolíticos, consumo de antidepresivos, violencia, suicidios, etcétera, etcétera, que son una clara manifestación del analfabetismo emocional, que requiere una atención, y la educación no puede adoptar la política del avestruz ante esta realidad. Y esto nos lleva a contemplar las dos caras de una misma moneda que es la educación. En una cara están los contenidos académicos ordinarios, el conocimiento, el lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, etcétera. Que esto es muy importante, que quede muy claro. De ninguna forma pretendemos ni rebajar niveles ni sustituir contenidos. Pero hemos de tener muy claro que más allá de estos contenidos nos proponemos el desarrollo integral de la personalidad del estudiante. Y este desarrollo integral debe incluir como un aspecto que vamos a encontrarnos en nuestra vida, serán más problemas de dimensión emocional que problemas de dimensión cognitiva. Y continuar ignorando esta realidad es no tomar en consideración nuestro contexto, nuestra vida y el sentido de nuestra vida en este planeta. Para contribuir al desarrollo integral y por tanto contemplar la dimensión emocional como un aspecto importante, si queremos hacerlo y hacerlo bien, nos hemos de fundamentar en la ciencia. Y aquí es donde los fundamentos de la educación emocional están en las investigaciones científicas en el campo de la neurociencia. Ha sido el referente más importante en los últimos 20-25 años. Las investigaciones en el campo de la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, la psicología positiva, etc. De cada uno de ellos podríamos hablar largo y tendido para dar un fundamento sólido a lo que es la educación emocional. En estos años, los últimos 25 años, ha cambiado muchísimo la perspectiva de estas temáticas. Yo, después de este análisis del contexto y de revisión continua de la educación desde los años 70 y 80, el 3 de julio de 1993 tomé la decisión de dedicarme a lo que en aquellos momentos yo mismo no sabía ni cómo denominarlo. Y que después, porque pasé 5 años solamente de reflexión, de meditación, de búsqueda sin encontrar. Y recuerdo un día que estaba combinando palabras que eran, sabiendo que mi especialidad es orientación psicopedagógica, que viene a ser counseling y coaching, estos temas, pues combinaba orientación personal, orientación para el desarrollo, orientación para la prevención,
orientación profesional, orientación escolar, orientación educativa, orientación vocacional, orientación afectiva, orientación, se iba combinando orientación. Después pensé que debía ampliarlo más allá de la orientación y de la tutoría y sustituí la palabra orientación por educación. Por tanto, educación integral, educación personal, educación afectiva, educación sentimental, educación emocional. Y cuando se juntaron estas dos palabras, tuve la sensación de como si se hubiera producido un clic, como si se hubiera abierto una ventana. Y digo, esto es lo que estamos buscando. Y a partir de este momento empecé a utilizar la expresión educación emocional. Los primeros 10 años, bueno, 10 no, porque no me atreví a publicar nada sobre este tema, porque en los años 90 hablar de emociones todavía era un motivo de desprestigio en la universidad. Y además mi perfil en la universidad, soy profesor, soy catedrático del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Y en este entorno, hablar de emociones es que ni me atrevía. No me atreví a publicar los primeros textos donde ya hablé claramente de educación emocional y de ponerlo en el título hasta 1989, que es cuando aparecen los primeros textos de educación emocional. Y el primer libro en el año 2000 con el título de Educación emocional y bienestar, donde se juntaba educación emocional y bienestar, que desde entonces ha sido para mí y para nuestro equipo un referente importante, ya que el objetivo de la educación emocional es el bienestar, es potenciar el bienestar. Hoy sabemos que la educación emocional, si se pone en práctica con los requisitos, porque sí que es importante tener claro que no sirve cualquier cosa. Cuando se cumplen los requisitos de calidad, los efectos de la educación emocional son una mejora en las competencias sociales y emocionales, una mejora de actitudes hacia sí mismo y hacia los demás, una mejora de actitudes hacia la escuela, una mejora del comportamiento positivo en clase, una mejora del clima de aula, incluso una mejora del rendimiento académico que se ha valorado en un 11% de mejora del rendimiento académico. Al mismo tiempo hay una disminución del comportamiento disruptivo, una disminución de problemas y conflictos en el aula, una disminución de problemas de comportamiento, una disminución de agresividad y violencia y una disminución de ansiedad y estrés, así como otras variables que han sido identificadas y que han sido investigadas y los resultados publicados en revistas científicas. Quiero decir con esto que hay evidencias empíricas de los efectos que pueden llegar a ser espectaculares cuando se pone la educación emocional en funcionamiento, cumpliendo, eso sí, los requisitos. Porque si no se cumplen los requisitos, los efectos pueden ser nulos. De ahí que merece la pena tomar en consideración estos requisitos, entre los cuales el más importante es la formación del profesorado. Un profesorado necesita sensibilizarse de la importancia y necesidad de la dimensión emocional. Y a partir de esta sensibilización necesita formarse. Una formación basada en marcos teóricos sólidos y en investigaciones científicas que nos dan la pista y las directrices para la puesta en práctica. Y cuando esto cristaliza en
la puesta en práctica en el diseño, implantación y evaluación de programas de educación emocional, los resultados han llegado a ser realmente espectaculares. Creo que es uno de los grandes retos que vamos a tener en el siglo XXI. Pensemos que uno de los grandes problemas de la humanidad, desgraciadamente, continúa siendo la violencia. Una parte muy importante de la violencia es debida al analfabetismo emocional, a la incapacidad para regular las propias emociones, sobre todo las emociones de ira, ira que incluye enfado, enojo, furia, cólera, indignación, odio, etc. De esto se deriva una parte importante de la violencia en el mundo. Pensemos que solamente potenciar a través de programas sistemáticos, de calidad, por lo tanto, con eficiencia, potenciar la regulación de la ira como estrategia para la prevención de la violencia, esto debería ser uno de los objetivos prioritarios de los sistemas educativos de todos los países del mundo. Y sabemos que la violencia, en gran medida, es una manifestación del malestar que las personas no son capaces de gestionar de forma apropiada. Cuando somos capaces de activar el bienestar, de potenciar el bienestar consciente, el bienestar compartido, la empatía, la compasión y todo un cúmulo de emociones que giran en torno a respeto, amor, compasión, empatía, bienestar, etc. Esta es la mejor prevención que podemos hacer de la violencia, la mejor prevención que podemos hacer del malestar, y al mismo tiempo estamos potenciando el bienestar, que es el objetivo de la educación. Por eso les animo, en primer lugar, a que ustedes se sensibilicen sobre la importancia y la necesidad de la educación emocional, donde el primer destinatario somos nosotros como personas, es decir, cada una de las personas. Además, el profesorado es un sector profesional clave para desarrollar las competencias emocionales porque lo necesita en sí mismo, porque está realizando una función profesional donde las emociones son muy importantes y porque desde su función docente pueden contribuir de forma significativa al desarrollo de las competencias emocionales de su alumnado, lo cual va a tener como efectos la prevención de la violencia, el desarrollo del bienestar, etc. Muchas gracias por su amable atención y les animo a querer saber más de todo esto, porque esto puede dar un sentido a nuestra vida y puede dar un sentido a la educación que estamos ejerciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por esta primera parte de la intervención. Hay algunas inquietudes, bueno, hay algunas felicitaciones también que están llegando. Bienvenidos a los que se siguen sumando a este enlace, a este encuentro con las emociones. También nos están recordando a través de ese chat que tenemos también el link para la retransmisión de YouTube. También estaremos recogiendo inquietudes y preguntas de las personas que están conectadas a través de esta vía. Una de las preguntas, Rafael, que nos había llegado, creo que la primera de ellas,
es de parte de Lucy, que dice: la educación es importante, pero es un sistema que nos maneja actualmente como robots. Y todos tenemos diferentes habilidades. Somos buenos para unas cosas y somos buenos para otras. Un poco cómo hacer este salto a desrobotizarnos. Muy bien. Gracias por esta pregunta, porque precisamente la educación emocional, de la cual solamente he dado unas pinceladas muy por encima, uno de los objetivos es conocernos a nosotros mismos. Este conocernos a nosotros mismos nos lleva a la toma de conciencia de la relación que hay entre emoción, pensamiento y comportamiento, y donde la toma de decisiones muchas veces se basa más en nuestras emociones que en nuestro razonamiento. Y esto nos lleva a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento autocrítico y el pensamiento alternativo. Hay toda una serie de manifestaciones del pensamiento que se guardan en relación con la emoción, que forman parte de la educación emocional, donde evidentemente lo que queremos no es ser robots, sino que lo que queremos es ser personas libres, responsables, conscientes, críticas, que buscan un sentido a su vida, que buscan compartir su vida con otras personas, buscando el bienestar personal y tomando clara conciencia que este bienestar personal solamente será posible cuando contribuimos al bienestar social, no siendo robots, sino desde la conciencia crítica. Gracias. Tenemos otra inquietud, Rafael, de parte de Mónica. Saludamos a todos los maestros, vemos que hay mucho interés en este tema y hay muchos maestros conectados. Dice: los maestros debemos también brindar contención emocional y estimular las emociones mediante propuestas como el estimular a la lectura como algo recreativo o castigo, porque usualmente aquí se ha utilizado la lectura como castigo, en lugar de utilizarla como algo recreativo, como estimulante. Yo recomiendo que todo el profesorado y todas las familias, padres y madres, se impliquen en la lectura. Y que un tipo de lectura es la lectura emocional. La lectura emocional es aquella que nos permite emocionarnos con lo que estamos leyendo. Solamente, fijaos la diferencia de estar leyendo, sea una aplicación de alfa en omega, donde alfa adopta los valores 1, 2, 3 hasta acá, y omega los valores m, n, i, y así vamos desarrollando la fórmula matemática del análisis multivariable de la varianza, por ejemplo. Y comparémoslo como había una vez. Espero que se haya captado la diferencia. Absolutamente. Porque lo que estamos acostumbrados en la educación es más a lo primero que a lo segundo. Y por esto propongo que todo profesor se planifique como mínimo una vez al mes que en su aula se va a convertir en una biblioteca, donde cada estudiante va a poder leer aquello que le plazca, sabiendo que esto requiere un trabajo previo. El trabajo previo es el autoconocimiento, el conocimiento de mis intereses. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Y saber que toda persona, por naturaleza, tiene intereses. Para algunos, los intereses serán sobre el jugar a fútbol, el deporte, las bicicletas, los dinosaurios, el mar, juegos,
o incluso música, cine, televisión, videojuegos, etc. Cada uno desde su autoconocimiento y saber qué es lo que le interesa, preguntarse, ¿me gustaría saber algo más sobre esto que me interesa? ¿Estaría dispuesto a disfrutar leyendo algo de lo que me interesa? ¿Qué contenidos, qué textos, qué artículos, qué libros me gustaría leer porque sé que van a conectar con mis intereses? Lo importante no va a ser aprender los contenidos académicos. Lo importante va a ser disfrutar leyendo. Y tomar conciencia de que uno puede disfrutar leyendo y que la lectura es una de las satisfacciones mayores que una persona puede experimentar en su vida. Facilitar que los estudiantes puedan descubrir esto debería ser uno de los objetivos básicos de cualquier sistema educativo. En cambio, lo que hacemos es todo lo contrario. Es obligar a unas lecturas que no interesan. Y los que me estáis escuchando, si me gustaría ahora veros las caras y veros los brazos, porque me diría, levantad el brazo, todos aquellos de vosotros que os han regalado algún libro y no lo habéis leído, ni tenéis intención de leerlo, porque aunque te lo hayan regalado, a ti no te interesa. Estoy casi seguro que algunos levantarían el brazo, porque disfrutamos leyendo aquello que nos interesa leer, es decir, aquello que conecta con nuestros intereses, o dicho de otra forma, aquello que conecta con nuestras emociones. Rafael, hay una serie de inquietudes, voy a recoger una más, en honor al tiempo, de ahí seguimos nosotros planteando y abriendo preguntas. Marisol dice, transgeneracionalmente nos educaron para reprimir nuestras emociones, lo cual es una piedra de anclaje en la población en estos tiempos de pandemias globales. Es necesario reeducar todas las esferas afectivas, cognitivas, conductuales, para que nuestros niños, niñas y adolescentes rompan con estos círculos de emociones reprimidas y brindar una educación que permita el manejo más equilibrado de nuestras emociones. ¿Cómo pueden los docentes actualmente manejar esta situación ante este desafío de la educación virtual? Muchas gracias por esta pregunta, que para responderla con un mínimo de seriedad requeriría como mínimo 3 tesis doctorales. A referirlas en los siguientes términos. La represión ha ocupado un espacio muy importante en la historia de la humanidad. Cualquier tipo de represión, y por lo que nos ocupa, la represión emocional. En el extremo opuesto de la represión está el descontrol. Y hemos de convenir en que puede ser tan perjudicial la represión como el descontrol. El reto que tenemos es el desarrollo de competencias emocionales que nos permitan la regulación emocional o gestión emocional, que de ninguna forma hay que confundir ni con represión ni con descontrol. La gestión emocional permite que en algunos momentos una persona necesite una válvula de escape y canalizar su impulsividad emocional de forma regulada por una válvula de escape. Pero que esto no sea ni descontrol ni tampoco represión. Creo que este es uno de los grandes retos que tenemos. Y solamente para apuntar sobre
lo que son nuestras ignorancias, fíjense ustedes que estas válvulas de escape para muchas personas van a ser el cine, la televisión, los videojuegos, el deporte y, para decirlo más claramente, la violencia, de la cual he hablado antes. Y para dejarlo más claro, la violencia lúdica. Fijaos que en torno a la violencia lúdica giran en el mundo miles de millones de dólares en cine de violencia, en programas de televisión, en libros, en mucho producto en torno a violencia lúdica. Y la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente que disfruta con la violencia? Y aquí necesitamos estrategias, investigación, para poder canalizar de forma apropiada esta violencia lúdica que necesitan ciertas personas para que nunca derive en violencia real. Porque el gran problema está cuando uno confunde la violencia lúdica con la violencia real. Y esta confusión nos cuesta cientos de muertes todos los años. Y es simplemente el paso de la violencia lúdica como válvula de escape a la violencia real sin conciencia de que hemos cambiado completamente el escenario. Tener claro esto y desarrollar estrategias de prevención debería ser, insisto, objetivo básico de los sistemas educativos de todo el mundo. Rafael, muchísimas gracias por esta primera parte de intervención. Vamos a dejar algunas preguntas pendientes para el segundo momento. Vamos a continuar con los siguientes panelistas. Tenemos ya listo a Arnaldo, pues desde Chile nos acompaña Arnaldo Canales. Te damos la bienvenida, Arnaldo. Él es presidente de la Fundación Liderazgo Chile, impulsor y promotor de la Ley de Educación Emocional, también en Chile. Es magíster en Educación Emocional, formador por más de 20 años en didáctica y emociones, en programas educativos con niños y jóvenes en riesgo social, escritor y autor de libros, especialista en gestión por competencias para personas, máster en inteligencia emocional y educación, y también pues, tiene algunos libros sobre este tema y muchísima experiencia. Arnaldo, gracias por ser parte de esta conferencia en la que hablamos los desafíos para la educación. De igual forma, nos gustaría como tu recorrido de la conexión con las emociones, toda la construcción en este camino emocional y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Están viéndonos, son muchos educadores ante este desafío actual de educar desde la parte humana. Bueno, antes que todo, muchas gracias por ser parte de este panel y compartir este espacio junto a Gino, Úrsula, bueno, Rafael, que ya nos conocemos, tenemos una linda amistad también, que creo que se ha ido construyendo desde este mundo emocional. También agradecerle a todos los que hoy día están presentes en esta actividad, en esta aula virtual, y también los que nos están siguiendo también a través de YouTube. Bueno, quiero tomar un poco lo central que se refiere a tu presentación, Úrsula, con lo que estaba pasando en Chile. Yo sé que muchos en América Latina miran a Chile como un ejemplo en economía, en muchas cosas, pero el 18 de octubre del año pasado, también el mundo fue testigo de lo que estaba viviendo Chile. Cómo un modelo de educación, cómo un modelo social se empezó a desmoronar por que en alguna mente nos llamaron el jaguar de América Latina. Y empezamos a darnos cuenta de la educación que había detrás, que obviamente no es nada nuevo, pero de alguna manera se empezó a visibilizar este modelo tan conductista,
donde el sistema había empujado muchas veces a este poder que tenía el docente del conocimiento a través de la nota que ponía. Te castigo o te premio por la nota que te pongo. Por lo tanto, empezamos a competir constantemente entre los niños, muy pequeños. Los profesores eligen sus colegios por el resultado de la institución educativa. Googleamos cuáles son los mejores colegios y empezamos a entregarle también a través de a través de nuestras mismas creencias, esta misma competencia a los niños. Entonces nos damos cuenta que crecemos todos en un modelo competitivo, muy competitivo, Chile es muy competitivo, en un modelo muy individualista, donde yo quiero que te vaya bien, pero no tanto como a mí. Entonces cuando ya te empieza a ir un poquito mejor, también te tengo que bajar. Y además somos muy desconfiados. En Chile confiamos en 1 de cada 10 personas, en promedio. Entonces se genera todo este círculo, este triángulo bien tóxico: individualismo, competencia y desconfianza. Y empezamos a crecer en este modelo tan exitoso para algunos, pero con muchas desviaciones. Y hoy día nos estamos encontrando en América Latina, en el mundo entero, con un modelo que hoy día sigue siendo una educación del siglo XIX, como muchos han dicho en varias oportunidades, con docentes del siglo XX, pero alumnos que son del siglo XXI. Que volviendo a esta génesis del poder del conocimiento, hoy día los niños lo tienen a través del celular. En doble clic tienen toda la información. La biblioteca más grande del mundo está en el celular. Por lo tanto, el desafío que tienen los docentes es responder las preguntas que Google no les puede responder a los niños. Y ahí es donde entramos a jugar un poco con la importancia que tiene la educación emocional. Tú hablabas, Úrsula, de este tema de cómo cómo crecí o cómo llegué y me vinculé con la educación emocional. Yo lo he dicho en más de alguna oportunidad, yo soy producto de educación emocional. Cuando uno escucha a Rafael o uno habla, este niño que si desarrolla esas actividades podrá... Bueno, yo tuve una carencia increíble en mi proceso, en mi infancia, pero yo fui acogido por una institución que desarrollaba estas habilidades socioemocionales de forma integral, que eran los Scouts. Que los Scouts es la agrupación juvenil más grande del mundo. Es la asociación juvenil más grande del mundo, pero solamente representa el 1% de los jóvenes y los niños. Hoy día representa más de 50 millones de jóvenes. Y si uno empieza a mirar, que lo ha dicho muchas veces también en las conferencias Rafael, respecto al aprender haciendo. El aprender haciendo. Qué maravilla esta conjugación de que a través de lo lúdico, del juego, de la experiencia, puedo lograr aprendizaje significativo. Más de alguna oportunidad, cuando yo era dirigente y trabajaba con niños, llegaban los padres en las mañanas con el niño a las 9 de la mañana y me decían, ¿cómo lo hacen ustedes para que mi hijo de 10 años se levante, pero muy rápido, se motive, se ponga, se vista y quiera llegar a las 9? Si a mí en la semana me cuesta un mundo para poder levantarlo. Bueno, tiene que ver con las experiencias de aprendizaje, con que el niño se tiene que generar primero atención, emocionarlo, y que obviamente yo puedo incorporar procesos de aprendizaje, no solamente desde el mundo emocional, sino este vínculo en comunidad. Y ahí nos damos cuenta, y haciendo esta reflexión ya más profunda con lo que estaba pasando obviamente en Chile, y que no es ajeno un poco a lo que pasa en América Latina, que es un modelo donde la educación está jerarquizada, donde la ciencia, el lenguaje, las matemáticas son las prioridades, donde están relegadas todas las artes, la música, la pintura, la danza, el baile, y que son vistas estas actividades extracurriculares como femeninas, donde inclusive los hombres no las pueden tomar, porque son vistas muy emocionales. Entonces hoy día también, a través de muchos estudios, se han hecho que efectivamente los niños que participan en estas actividades donde se incorporan desarrollo de habilidades socioemocionales, estos niños tienen mejores vínculos con sus pares, mejores resultados. Este 11% que habla Rafael es así. Hay un estudio que hizo hace un par de años Harvard con respecto a este seguimiento en niños. Bueno, y se van conjugando una serie de situaciones que posibilitan que el niño desarrolle a través de un clima emocional, donde el docente es el corazón de la educación. El docente es el primer llamado a cambiar sus prácticas pedagógicas. Cómo vincularse emocionalmente con los niños es esencial, porque lo que hablaba de la represión, Rafael, está muy asociada con el miedo que le imponemos al niño frente a la educación. Fíjense los adultos, cuántos docentes que están hoy día
se atreven a golpearle la puerta al director del colegio para plantearle una idea? ¿O cuántos le tienen miedo de levantar la mano frente a alguna situación donde ellos quieran expresarla? Porque hemos crecido en un modelo donde estamos así apretados, donde no verbalizamos. Entonces, trabajamos con el mínimo esperado también para que no nos despidan. Entonces, se fijan, esto termina siendo algo tan fuerte y es tan global que no solamente está enfocado en el mundo educativo. Claramente la educación tiene que ser el cimiento, porque ahí nace este vínculo en comunidad de los niños. El primer vínculo en comunidad es el aula, ahí donde los niños conocen la sociedad. Y ahí donde podemos empezar a construir y trabajar en estas habilidades socioemocionales de forma gradual. Bueno, y fue así como en Chile, con una aventura, porque esto fue muy orgánico, no es un tema que yo dije, voy a tomar una bandera, iba a ser como el William Wallace de esto, y dije, bueno, empezamos a ir al Congreso, empezamos a hablar con diputados, tuvimos miles de objeciones, algunos veían esto como algo, como un taller, que van a hacer mandala, con olor a incienso, y gente que desconoce lo que hay detrás de esto. Porque es una estrategia de aprendizaje que es complementaria a lo que decía también Rafael. Nosotros no queremos que sea solamente educación emocional, es el justo equilibrio. El conocimiento es muy importante, pero para poder, como la disposición emocional del niño determina esta capacidad de aprender. Y eso es lo que cuesta tanto en este modelo, porque hay docentes que llevan 20 años trabajando en un modelo que es muy cómodo también, y se entiende. Pero cuando uno les dice al docente, cambia esta mirada para incorporar el desarrollo humano del niño, para que hoy día estos adultos que hoy día están en su casa con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, con angustia, y no son capaces de regularse, es la pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿y de qué estoy hecho hoy día yo? ¿Qué fueron los cimientos que me permitieron tener este punto de equilibrio en mi vida? Y hoy día empezamos a ver, como muchas personas dicen, bueno, conéctate contigo mismo. Conéctate con tu mundo interior. A ver, pero ¿cómo lo hago? Y empiezan a hacerse preguntas que nosotros que estamos en este mundo pueden parecer media obvias, pero el común de la gente las desconoce. El tema de la meditación guiada, el tema de la respiración, el tema de la gestión emocional. ¿Cuántas emociones displacenteras hemos tenido en la cuarentena? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuál es la emoción que más he transitado en estos 60 días? El miedo, la angustia, estoy triste, estoy con desesperanza, estoy muy angustiado. ¿Y cuáles han sido estas actividades que yo he realizado para poder, de alguna manera, apalancar lo que me está pasando? Y te encuentras con que muchos de nosotros tenemos la respuesta. Estoy leyendo más, estoy tejiendo, estoy teniendo actividades con mi familia, estoy compartiendo más con estas conversaciones que empezaron a enriquecerme, que antes no las tenía. Bueno, y ahí están de alguna manera estas respuestas que nacen como una frase que yo también empleo, que dice que las personas que miran hacia afuera son las personas que sueñan, pero las personas que se miran hacia adentro terminan despertando. Y eso en el fondo también la educación emocional, es cómo yo soy capaz internamente de reconocer mis carencias, de sentir que también soy muy vulnerable y de acoger todas las emociones, porque todas las emociones tienen sus luces y tienen sus sombras. Y este tránsito es el que es lento, que implica, como lo menciona en esta definición tan como estrategia educacional, la educación emocional es una estrategia que permite el desarrollo de competencias emocionales que tiene que ser permanente, continuo y sistemático, porque un taller aislado no sirve de nada. Hacerle mindfulness un día a los niños tampoco, puede ser una actividad muy lúdica, muy entretenida. Lo importante es cómo logramos que esto sea transversal y que la comunidad educativa lo entienda como un objetivo, que esté dentro del plan de mejoramiento educativo de forma permanente. Y en todo este análisis que hemos hecho, y en estas reflexiones que hemos conversado con muchas personas, empezamos a impulsar esta ley. Y en Chile tuvimos muchos detractores, gente que no creía, pero también muchas personas que cuando uno le hablaba de esto decía, oye, qué importante, tienes toda la razón, ¿cómo no lo había pensado? Oye, qué interesante, y empiezan a hacerse unas preguntas que, bueno, sería bueno tenerlo en la educación. Y ahí empiezan a aparecer docentes que han trabajado en educación emocional toda su vida.
y que no necesitan haberle explicado esto porque lo tienen como la vocación, como este propósito moral. Ellos conectan, hoy en día están llamando a sus alumnos, toman desayuno virtual con sus alumnos. El WhatsApp, por ejemplo, hoy día permite hasta 8 personas que se conecten. Y hay docentes que hoy día están generando estos vínculos virtuales para mantener esta conexión con los niños. Y ahí, bueno, empezamos a impulsar este proyecto de ley en Chile, que gracias a Dios, esto ya hace casi 3, 4 años, lo presentamos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y ustedes, bueno, en este mundo político todos dicen que sí a todo, pero al final en el compromiso verbal hay una adherencia increíble, pero cuando uno dice, ya, pues pongámoslo en práctica, ya, pero vamos a ver, es difícil, no es fácil. Pero lo importante, y esto es relevante, la ley en sí no garantiza nada. Lo que sí garantiza impulsar leyes o políticas es visibilizar la importancia, porque la ley en sí no transforma nada. En países nórdicos, la educación emocional no es ley, pero tienen un concepto tan integral del ser humano que pueden no generar cuarentena porque la persona es consciente de lo que está haciendo. Bueno, y así en muchos otros ejemplos que podría dar. Y aquí donde tiene que ver también, y quiero tomar para redondear un poco la idea central también con la gente que nos está viendo en Ecuador, es que la incorporación de la ley de la educación emocional en políticas públicas nos permite de alguna manera visibilizar las carencias que tiene el modelo educativo. Primero, todos los países en América Latina tienen sistemas y leyes y normas y políticas que son muy particulares. El caso de Colombia, que estuvimos con Rafael hace un tiempo atrás a través del Ministerio de Educación, tienen un nombre que se llama orientador educacional. Y esa única persona, ¿saben a cuántas personas tiene que atender? A más de 5.000 personas. Está a cargo este orientador de articular. Es imposible. Tiene que ser un superhombre. Entonces, ahí uno va viendo cuáles son las carencias que tiene este modelo educativo. Por eso necesitamos que todos los docentes comprendan la importancia de esto, porque en la medida que lo incorporen en sus prácticas pedagógicas, generen experiencias significativas de aprendizaje en los niños, estos niños lo van a llevar a la casa. Y vamos a cambiar, porque también es complejo cambiar los estilos de crianza. ¿Cómo cambio al papá que su vínculo, su red de contención está totalmente trastocada, donde la autoridad está dada por la violencia, está dada por el miedo en su hijo? ¿Cómo yo estoy criando a este niño del siglo XXI? Entonces ahí hablamos de estos objetivos triangulados, que los docentes, que son los alumnos y que es la familia. Entonces ahí este es un llamado que tiene que ver principalmente con lo que creo que pregono tanto esto que me parece que es muy fuerte volver a recalcarlo, que es sensibilizarlo. El docente que este tema le hizo clic, métase a buscar información. Hay mucha información y se va a dar cuenta de lo rico que es esto, de la información que hay, porque esto es tan hermoso que no solamente va a impactar en los niños, me va a transformar mi propia vida. Me va a permitir también reconocer mis propias carencias. Cuando habla Rafael también, que nosotros lo mencionamos con este triángulo emocional, el sentir, el pensar y el actuar, es un triángulo tan fácil, es decir, ¿qué emoción siento ahora? Siento miedo. Perfecto. Pienso en el miedo. ¿A qué me está invitando el miedo? ¿A paralizarme? ¿A encerrarme? ¿O me está llamando a actuar, a movilizarme? ¿Y qué acción voy a tomar frente al miedo? Cuando yo verbalizo el nombre de la emoción, de alguna manera también estoy diagnosticando de mejor manera lo que estoy viviendo internamente. No me estoy tomando un remedio para el estómago si el dolor que tengo es de cabeza, en el fondo. Y quiero también vincular algo que es muy importante. Y también lo mencionan mucho, tanto Rafael y Luca. Hoy día lo que hizo la neurociencia, que es como un primo hermano de la educación emocional, fue poner en evidencia el estudio del cerebro, para que los docentes crean que la educación emocional efectivamente tiene que ver con esta disposición de que el niño, a través de las emociones, vincula mejores aprendizajes. La neurociencia hoy día te genera eso. Entonces, si yo no conozco cómo funciona el cerebro de los niños, no conozco lo que es la amígdala cerebral, no reconozco el impacto que tiene cuando el niño tiene miedo en la sala de clase, es que no voy a lograr hacer este match.
para poder incorporar esta estrategia de aprendizaje. Y eso creo que es esencial. Para poder redondear también quiero hacer una reflexión respecto a lo que se lo comentaba Gino cuando conversamos con esta charla, es con la situación que ha vivido particularmente Ecuador. Y que ha sido una situación que nosotros la vivimos desde Chile, viendo cómo muchas personas hoy día estaban totalmente invisibilizadas con respecto al dolor que estaban viviendo, con muchas muertes en las calles, con gente que se generó todo un tema muy, sobre todo en Guayaquil, donde muchas personas hoy día se sienten que están siendo como abandonadas un poco, tanto por el Estado, y es una situación mucho de tristeza constante. Y aquí quiero hacer una reflexión que lo ha Víctor Frank, que escribió la vida en busca de sentido también, habla un poco y Martin Seligman lo formula también en el modelo PERMA, que tiene que ver con lo que se llama la indefensión emocional. Cómo nosotros somos hoy día capaces de poder entender que si yo me quedo esperando en mi casa que venga el Estado, o que yo no sea capaz de encontrarme conmigo mismo, obviamente voy a caer en una indefensión, voy a caer en un momento donde no voy a encontrar soluciones. Lo que tengo que hacer hoy día es intentar gradualmente encontrar estos puntos de conexión que hagan que mi periodo de luto, de tristeza y de incertidumbre pueda yo conectarme con temas que son relevantes en mi propia vida. Entonces, cuando hablamos de esta mirada de dolor que hoy día está viviendo muchas personas en América Latina, es principalmente sentir qué tipo de dolor o qué tipo de miedo particularmente estoy viviendo. ¿Es un miedo real o un miedo imaginario? ¿Lo que yo estoy sintiendo está desarrollado por mi propia mente o algo real? Si yo me estoy cuidando, si yo me estoy lavando las manos, si estoy haciendo la cuarentena como corresponde, lo que yo estoy haciendo es tomar resguardo sobre una amenaza que tengo. Y ahí donde los docentes también tienen que ser capaces de traspasar esto a los niños, porque el docente también es un ente modelador y es un líder dentro del mundo educativo. Y ahí donde yo siento que también tengo una responsabilidad tremenda en este liderazgo emocional, en darle esa tranquilidad a los padres, darle esa tranquilidad a los niños, a sus estudiantes, pero sobre todo insistir en esta conexión con ellos mismos. En la medida que yo me conecte conmigo mismo, voy a lograr efectivamente transitar de mejor manera para poder ayudar a otros. Hay un dicho que dice, nadie enseña lo que no tiene. Y obviamente, en este periodo de cuarentena, la educación emocional está tomando una fuerza increíblemente fuerte, porque como decía inicialmente, hoy día nos estamos dando cuenta de qué estamos hechos. Y eso obviamente tenemos que ponerlo hoy día en práctica, con acciones. Arnaldo, muchísimas gracias. Están llegando algunas inquietudes. Te voy a ir leyendo algunas de ellas. Tú decías hace un momento que el docente es el corazón de la educación y que el aula se convierte en ese espacio de vínculo. Pero ¿cómo nosotros ante este nuevo modelo en el que nos encontramos podemos co-construirlo ya no solamente desde el maestro como ese corazón de la educación, sino co-construir ese nuevo espacio con los padres también? ¿Cómo motivar a los chicos que están viviendo esta situación que genera estrés y articularlo con esta triada que mencionabas de los alumnos, de los padres, de la escuela? Bueno, hoy día estamos en un espacio donde primero los docentes no tienen conexión presencial con los niños, no tienen posibilidad de tocarlos, de verlos. Hoy día lo que tenemos que también es trabajar es la creatividad. Esta nueva aula virtual que muchos docentes lo están realizando en condiciones a veces muy adversas, muchos temas que están viendo con la trazabilidad, con la conectividad, con los recursos operativos que tienen que tener. Hay niños que no tienen celular, los padres no tienen notebook, no tienen computadores. Entonces, ¿cómo yo logro generar esta conexión con los niños? Entonces, frente a este nuevo desafío que nos impone esta escuela que antes enseñaba, que hoy día es una escuela que aprende, es que yo como docente tengo 2 vías para poder ponerme frente a esta crisis. O me pongo desde el docente reactivo, de brazos cruzados, que estoy esperando que venga el Estado, la municipalidad, que venga el director del colegio, me golpee la puerta, me capacite y me diga lo que tengo que hacer, o me voy al otro lado y soy el docente proactivo,
que empiezo a buscar creatividad, que me conecto con otro compañero, empiezo a buscar ideas para poder conectar con los niños. Empiezo a buscar tutoriales. Este es el mundo del Zoom, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, para todo es nuevo. Si eso es complejo. Yo vivo tenso porque pienso que se me puede caer el sistema y que estoy asustado. El docente está viviendo lo mismo. Entonces, tenemos dos miradas desde esta aula virtual, tomando un poco tu pregunta. Es cuando tenemos este modelo asincrónico, y el modelo sincrónico. Esta aula sincrónica tiene que ver con la conexión que tenemos ahora. Estoy mirando a los ojos, lo estoy viendo, y esta otra educación que es la asincrónica, cómo yo entrego los contenidos. Y para darle como algunos temas muy simples, si yo quiero entregar conocimiento a los niños, quiero generar un espacio de aprendizaje porque me lo obliga el sistema, la mejor forma es hacerlo asincrónico. Les mando una nota de voz, le hago un video, le dispongo de material, le puedo mandar una nota de voz por WhatsApp, etcétera, etcétera. Eso es asincrónico, donde yo le traspaso esta información para que el niño la pueda trabajar. Pero lo importante acá es que si yo me conecto con ellos, yo no tengo que ir a la calificación. Yo lo que tengo que generar es un espacio de confianza y cómo me vinculo con el niño. Cómo genero la atención, cómo genero la curiosidad, cuál es el fondo motivador de esta conversación. ¿Qué pensaste cuando te mandé esta información? ¿Qué crees? ¿Cómo lo harías tú? Es un espacio de conversación más que imponer el resultado sobre la persona que hay detrás. Porque recuerden que detrás de eso nos estamos metiendo a sus casas. Están con hermanos pequeños, a lo mejor están con su mamá, están también en situaciones donde en muchas escuelas hoy día, en muchos hogares, también se ha exacerbado el tema de la violencia doméstica. Entonces, no siempre son los mejores entornos para exigir malamente resultados en los niños. Lo que tenemos que hacer con estos espacios es invitar a la reflexión desde mi rol como líder docente. Este liderazgo que yo tengo que ejercer de una forma propositiva. Y obviamente aportando valor para que el niño sienta más tranquilidad, sienta apoyo, esté con calma, y que permita de alguna manera vivir este tiempo, que para todos ha sido complejo, con bienestar, que sea un bienestar emocional, que el niño sienta que pueda estar transitando sin la presión de tener que rendir una nota, que malamente también se cometen esos errores. Efectivamente, nuestra educación ha estado basada en resultados, en respuestas, en competencias, y las emociones tienen que darse de manera transversal. Y es una de las inquietudes que están planteando nuestros invitados. Dice Mónica, la legislación ecuatoriana debe contemplar también las emociones como un puntal dentro del desarrollo integral del ser humano. Los ciudadanos necesitamos humanizarnos más. La contención emocional es un rol delegado netamente del docente. En ese sentido, se debería fortalecer aún más la gestión del maestro, considerándolo también como un ser emocional, porque él es el que está en contacto con los estudiantes ahora y toca establecer ese vínculo con los padres también. Amor y vocación, hace falta mucho más. Esa es una de las inquietudes que tenía. Dice, tiene razón el facilitador. Estamos buscando insumos, cursos online. Este desafío, ¿qué tipo de lectura nos recomiendan a los maestros para poder tener un material para enfocarnos en esto de las emociones y transmitir dentro de nuestros espacios de aprendizaje? Arnaldo, ¿qué les recomiendas? Bueno, nosotros, esta ha sido quiero hacer una reflexión con respecto a esa pregunta, porque para nosotros como fundación, nos autosustentamos en base a las charlas, los programas presenciales. Entonces hoy día nos hemos dado cuenta que hoy día eso ya no existe, por lo tanto, también hay una carencia de eso. Y nosotros hoy día abrimos estos espacios virtuales, y ahí le hago una invitación también, porque nosotros estamos haciendo muchas charlas de sensibilización en educación emocional totalmente gratuita en Chile, y en realidad el que lo está requiriendo. Nosotros tenemos una red de profesionales donde obviamente tratamos de propiciar estos espacios para sensibilizarlo. Ahora, respecto a material de lectura, tenemos al mayor referente acá, así que yo partiría por buscar toda la información de Rafael, El universo de las emociones, que me encanta, que lo tengo como libro. Es un libro que nos invita a conocer el mundo emocional, es un libro muy, muy lúdico, es de una lectura tan amigable y tan cercana, y no está arriba de la nube, como digo yo, no está arriba de la nube, que a veces hablan tan enredados, no.
Rafael lo baja, lo explica, y es tan amoroso el libro en sí, y tiene todo este mundo de esta, bueno, tú mismo lo dijiste muchas veces, de generar este vínculo a través del universo y de las constelaciones para conocer el mundo emocional. Bueno, y de ahí hay muchos temas de estrategia. Miguel Santotierra, que también Rafael lo conoce. Hay tanto hoy día profesional que tiene el mismo Luca, que tiene información, así que yo creo que buscar proactividad, hay mucha información. Material, sin duda alguna, existe un montón, y aquí tenemos 3 grandes referentes en 3 puntos del planeta distintos. Y lo importante es que sigamos sumando estos objetivos. Vamos nosotros a continuar, siguen llegando por ahí algunas inquietudes. Recuerden que permanentemente estamos recordándoles a través de este chat cuál es el link, porque estamos siendo también retransmitidos a través de YouTube en la cuenta de la RIE. Vamos a presentar a nuestro tercer panelista desde Ecuador. Ya está listo con nosotros, Gino Escobar. Bueno, Gino es psicólogo clínico, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, es también promotor de la salud y la educación emocional aquí en nuestro país hace muchos años. Es el presidente de la Cumbre Internacional de Salud Emocional 2020, que ahora ha tenido un desafío también hacia lo digital. Ya no se va a poder realizar de manera presencial ahora en agosto, pero nos gustaría, Gino, que nos puedas, bueno, también contar tu vinculación con la educación y la salud emocional, un poco el camino que has tenido en esta área, y quizás que nos cuentes y nos invites para esta cumbre que se va a realizar de manera virtual en los próximos meses. Bienvenido, Gino. Gracias, Úrsula, gracias, Rafael, gracias, Arnaldo, y gracias a todo este maravilloso equipo de personas. Primero quiero yo expresarles que hoy he tenido la epifanía de mi actitud. ¡Wow! Es maravilloso escucharlo a Rafael, a Arnaldo, un poco los antecedentes de cómo llegamos acá en nuestro país a ir explorando el mundo de las emociones. Es algo que creo que a todos nos ha pasado, y particularmente a mí empezó desde la infancia. Pero el estar hoy acá con todos ustedes es gracias a Arnaldo. ¿Y por qué la actitud wow? Porque Arnaldo se tomó el tiempo de escribirme por Instagram, luego por WhatsApp, y concretamos y fue rápido. O sea, esto es, acá decimos, yo soy mucho de refranes populares, ¿no? Ya a mis 52 años utilizo mucho la refranería popular, orinando y caminando. O sea, las cosas se hacen al paso. Y algo que nos invita es porque es un tema transversal a la humanidad, pero había quedado de lado. Es una deuda pendiente de la educación desde pequeños. ¿Y cómo me vinculo yo? Yo también fui Boy Scout a los 10 años, pero yo me vinculé gracias a un libro que se llama El Principito. Cuando tenía 8 años, yo tenía una familia extremadamente compleja, que no funcionaba como decía la normalidad, y era más placentero estar fuera de casa que dentro. Entonces, para mí la educación era tan placentera que me iba a la biblioteca. Yo no terminaba la tarea, pero me iba a la biblioteca solo a ir a leer. O sea, aprendí a amar a la lectura y el conocimiento por el displacer de estar en una casa que no me era acogiente. Entonces, la biblioteca era el lugar favorito, y encontrar los libros, y me terminé leyendo todos los libros de cuentos que había, porque era un niño de 8 años, sin ir a la biblioteca municipal. Yo vivía muy lejos, entonces tenía que coger un bus, aprendí a coger bus desde los 8 años, que en una sociedad actual hubiese sido terrible, pero así sucedió. Y al encontrar las metáforas del Principito, un niño de 8 años, empecé a darme cuenta que me gustaban los problemas, me gustaba resolver problemas, me gustaba resolver los rompecabezas, y fui más de esa. Creí que era la razón la que podía ayudarme a reprimir las emociones. Cada vez que aprendí algo nuevo, quería ir a compartirlo con mis padres y me daban una paliza, entonces no alcanzaba a entender qué estaba pasando en mi entorno, porque no sabía cómo gobernar la emoción esta de me gusta aprender y me gusta compartir lo que aprendo, pero cuando quería compartir lo que aprendo me reprimían porque no querían saber lo que yo había aprendido. Entonces era una situación compleja. Fui avanzando en el mundo hasta que soy técnico electrónico, graduado. Me leí la teoría de la relatividad de Einstein a los 14 años, la Biblia. Entonces iba buscando estos experimentos. La filosofía oriental me atrajo mucho desde los 11 años y empecé esto. Cuando llego a la psicología me dio un espacio a través de 110 modelos teóricos que nos hicieron leer,
Y yo dije, wow, acá hay un gran abanico de cómo desde los diferentes discursos ir entendiendo el tema. Pero quedaba un vacío. Me hice muy cognitivo-conductual, muy racionalista y creía que por ahí iba. Pero había una parte que siempre por ahí hacía como de chispa, hasta que en el año 90, en el año 90 conocí lo que era la teoría de Vygotsky, el enfoque histórico-cultural, la teoría marxista, y la categoría de lo volitivo me dejó así como que volitivo, la voluntad. Pero la voluntad desde lo social y el de secuestro. Entonces, algo de... Cuando termino egresando en el 95, el 97 voy a estudiar psicología industrial y por cuestiones ya estaba metido en la política nacional. Al año 98 me voy a Cuba a un congreso de psicoterapia, perdón, a una formación de psicoterapia integral aplicada, de psicoterapia aplicada, y conozco a Cairo Bacarcel, que había sido alumno de Luria en neuropsicología, y me engancho con la neuropsicología. Y empiezo a estudiar neuropsicología y tomo un entrenamiento de neuropsicología y sexualidad. Y ahí, wow, descubro el índico, descubro que hay todo un movimiento que se da en la parte del tronco cerebral y que es tan chiquito, pero que genera tanto caos. Y dije, wow, ahí está el detalle. El tema eran las emociones. Entonces, teniendo conocimiento de física, mecánica cuántica, neuropsicología, empiezo a armar un rompecabezas y digo, wow. Primero, desde la parte cognitiva racional, decía, son las razones las que boicotean la vida del ser humano. O sea, fue mi primera reflexión. A los 31 años dije, esto está mortificando, ¿no? Regresé a leer a Sócrates y dije, aquí nos perdimos. Ahí fue el punto de quiebra. La duda que sembraba Sócrates era lo necesario, pero el principio de la ignorancia se pierde por el principio racionalista, el Magister Dix, y ahí hubo el punto de quiebra. Según mi reflexión un poco alocada, pero intentando buscar en dónde la humanidad se perdió para intentar estandarizar y cosificar la educación en el mundo, porque me sentía como un estándar, o sea, tienes que hacer, y en matemáticas yo era excelente, pero no me gustaba resolver los casos de factorización ahí, sino que lo resolvía aquí y ponía resultados, y no me validaban eso. Entonces, me daba cuenta de que había algo que no funcionaba bien en el cerebro de muchas personas, y no era que funcionaba mal el cerebro de muchas personas, sino que las emociones son primigenias y se expresan a través de lo cognitivo. El desarrollo neuropsicológico estaba mal entendido e inclusive en las teorías del aprendizaje hubo alguna situación media incómoda en donde al niño y la parte egocéntrica, la visión piagetana, se la descalificaba. Entonces, iba viendo que habían descalificaciones en las etapas de desarrollo. Y uno de los movimientos teóricos que me agradó es el análisis transaccional, porque reunía el padre, adulto, niño. Entonces decía, tendría a lo mejor que cambiarse, sería niño, adulto, padre, y así un poco rearmar, porque la infancia es la etapa más rica del desarrollo y es donde tenemos la parte emocional como más expuesta, y luego recién se va acumulando conocimiento para expresarlo, y las emociones se expresan a través de razones. No es que la una se pelea con la otra, sino que coexisten, y en el momento que nosotros logramos administrar el sistema volitivo que está en el precórtex, es que se da, y entonces ahí recupero el concepto de lo volitivo y empiezo otra vez a revisar Vygotsky y digo, wow, por aquí va la onda de las soluciones a los problemas existenciales de la humanidad. O sea, yo no pensaba en nadie más, sino porque era hombre, era heterosexual y sentía mucho amor por la humanidad. Decía, no, algo está mal, porque a mí me han dicho que así no somos los hombres. Entonces, la formación cosificante histórica me decía que no tenía que sentir así, la prohibición. El desgobierno no sabía cómo responder cuando me venía un estímulo y yo le asignaba poder al estímulo y reaccionaba de una forma que no me era atractiva, porque había aprendido a lo mejor el enojo, el grito. Entonces, había algo que no era coherente con un sentir más esencial. Entonces, un poco al empezar a rearmar este rompecabezas, me di cuenta que yo podía experimentar la sensación si le asignaba poder al estímulo, que era la cosa externa. Ejemplo, alguien me decía que no me quería y yo no tenía por qué deprimirme, y no por eso le quitaba el valor de ser humano de importancia, pero yo podía sentirme como yo quisiera si aprendía a ubicar qué emoción era la que quería sentir en ese momento. Entonces, al ir armando el rompecabezas decía, wow, y esto se ha podido hacer. Empiezo a interrelacionar con más
gente que estaba en la parte neuropsicológica, mismo Cayo Bacarcel, lo exprimía y le preguntaba, descubrimos ya en el año 98 que las neuronas se regeneraban, que nacían nuevas neuronas. O sea, había información que en el resto del mundo era como distorsionada y prohibida, y decíamos, no puede ser, ¿quién está bien o quién está mal? El estándar social de la normalidad se me calmó cuando busqué un libro que me leía a los 19 años, que es El hombre mediocre, los ingenieros. Entonces decía, wow, acá algo está mal ubicado. Y lo que al final, la conclusión es, habíamos descalificado a las emociones cuando las emociones son la riqueza de la humanidad. Y es donde está de pronto, en el manejo de ellas está la solución a todos los problemas más graves, como las adicciones, la violencia y N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos un valor que estaba desgastado, descalificado y subvalorado? Porque inclusive, ahora que pasó lo del terremoto en el 2016, cuando se habla del tema del alto nivel de estrés, se habla del reptiliano, ¿no? O el cerebro primitivo. Entonces, así denominan a la parte donde descansan las emociones. O sea, todavía la seguimos descalificando a nivel de lenguaje, poniéndola en una parte primitiva. Entonces, ¿quién se quiere sentir primitivo? Si cuando somos muy emocionales parecería que apelamos a nuestra parte primitiva. Y ahí es un poco cómo los discursos sociales de más de 2000 años han sido tan fuertes que muchas veces crear un nuevo constructo social en donde la educación emocional, la salud emocional, sea la salida decorosa para una era en donde la violencia, la cosificación era lo que servía para coexistir, y donde las emociones fueron descalificadas, prohibidas, reprimidas. Inclusive por género a la mujer se le atribuía que podía ser más sensible, el hombre no. Y se buscaba todo esto desde los genes. Al ir viendo que nos falta mucho por aprender, lo que decidí fue equilibrar un poco los pesos entre las ciencias duras y las partes filosóficas. La ciencia oriental me sirvió mucho. Yo soy practicante budista desde hace 28 años. Entonces, eso me sirvió para calmar a mí mis frustraciones y empezar a decir, a ver, un ratito. Los demás tienen que conocer lo que ellos quieren conocer, no tienen que conocer lo que yo les pueda proponer que conozcan. Entonces ahí pude mediar en eso, porque muchas veces se quiere obligar a que el otro conozca lo que yo conozco, y tengo muchos amigos que son másteres, PhD, que cuando estamos dialogando me dicen, tú tienes que haberte leído tal libro. Y le digo, no, yo no me he leído ese libro, ni siquiera lo conozco, o sea, no tengo por qué haberlo leído. O sea, como ustedes bien decían, yo leo lo que a mí me place leer. Entonces, partimos del principio de placer, que ya habló Freud, y el que me viene a ayudar a cambiar el esquema es Humberto Maturana. Tuve la oportunidad de conocerlo Humberto el año 2011 acá en Guayaquil, y ya lo había leído mucho desde el año 2006. Entonces decía, por ahí va, el lenguajear, la autopoiesis, el tema de cómo el discurso nos cambia la percepción. Entonces por ahí va el asunto. Me metí más en la onda narrativa y creo, y me convencí a mí mismo, de que esto no es un acto de egocentrismo, sino de revisar para nosotros mismos. Si tenemos que trabajar en emociones, como bien lo planteaba Rafael y también Arnaldo, un poco nos toca deconstruir los viejos, y no porque lo viejo sea malo, sino que lo que anteriormente nosotros habíamos aprendido, no nos vamos a pelear con eso. Pero como habíamos sentido el placer de la pelea, empezamos en el conflicto de los discursos y racionalmente queremos llevarle a la contradicción. No, no es como tú dices. La realidad es que las cosas son como cada uno las percibe. Pero si queremos construir sociedades menos violentas, en donde podamos ponernos de acuerdo, lo que hay que entender es que todos sentimos emociones, pero no todos interpretamos cognitivamente las emociones de la misma manera que lo interpreta el otro. Cada ser humano interpreta sus emociones de una manera muy particular. Y lo otro, que como tenemos neuronas espejo, al empatizar, percibimos la emoción inclusive de manera pura, pero la forma en que expresa la emoción a veces no es coherente con la percepción empática. Entonces se arma un doble lío para los maestros. Porque el maestro que no está educado emocionalmente va a tener que percibir sus emociones frente a lo que te dicen, niño mal criado, niño bien criado, niño bien portado, niño mal portado. Entonces vas a tener una idea de cómo reaccionar. Pero frente a eso, la sensación del niño que se considera un mal niño, buen niño o niño cualquiera, tiene sus propias emociones. Te cargas de las emociones ajenas.
Y eso nos enfrenta al reto de, para poder trabajar en emociones, primero hay que reconocer las nuestras, administrar las nuestras y aprender a gestionarlas y administrarlas. Luego, para enseñar a los demás, a los que decidan aprender, tenemos que ser un ejemplo, porque si nosotros no aprendemos a gobernar, cuando vamos a entrar en un conflicto, podemos proyectar la emoción de conflicto y no vamos a generar mediación. Entonces, es un poco el hecho de la complejidad de esta interacción entre lo emocional, que es primigenio, luego viene la parte intermedia de la voluntad, para qué me sirve, cómo lo voy a hacer, qué es lo que quiero hacer, qué me da la gana de hacer, y viene la parte ya operativa, lo que actúo. Entonces, entre eso se da una décima de segundo, y en esa décima de segundo podemos tranquilamente nosotros o boicotear nuestro proceso de desarrollo o hacer el salto cualitativo. Y eso es fantástico, porque esto ha pasado desde hace 10 millones de años, pero nosotros recién en el siglo XXI, como bien lo decía Rafael, por eso como el wow, no estaba tan lejos, porque mucha gente en el planeta llega un momento que dice, algo no está bien aquí, algo en este rompecabezas no está bien armado, está lindo, trabajamos bonito, pero hay algo que no funciona de la forma para la que nos dicen que tendría que funcionar. ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está que los chicos tienen que aprender a escoger la carrera si no les enseñamos a amar el conocimiento? Los obligamos a puntuar alto, pero no sabemos para qué lo hacen. Ellos lo hacen para satisfacer al papá, para poder graduarse, pero su sentido de vida no está centrado en el placer de amarse, porque inclusive se proscribió el placer, que es parte de las emociones. Entonces, en conclusión, para mí fue importante descubrirme un ser emocional, pueden llamarlo espiritual, hay gente que le pone, pero emocional primigeniamente, que no voy a dejar de serlo, me perdoné por haberla reprimido, fui muy racional, muy cerebrotónico, me sirve, las razones no hay que pelearse con ellas, son las que sirven para colorear. Conocí a Tutti Forlán gracias a Úrsula y a otras amigas, y la vida se ve a colores a través de la razón, pero la que estimula los colores es la emoción. Entonces no es que la una sea más que la otra, ni que tiene que pelearse con la otra, ni que la emoción está primero o las razones están primero. Las razones son múltiples y se reinventan, porque una misma emoción que nosotros tenemos, ejemplo, si me caía mal a alguien, yo expresaba enojo. Entonces, frente a la emoción de enojo, mis razones me dirían, ándate, no le hables o pégale, ¿sí? Pero si siento la emoción de enojo, en vez de decir esas tres formas, mi razón me dice, bueno, revísate, ¿sí? Pregunta, aclárate, y lo hago. Digo, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo con enojo hacia ti. Y mi nueva forma de pensarme me hace preguntar que, ¿qué será que lo que me pasa es que yo estoy viéndome reflejado en ti o tú realmente eres una persona aversiva? Entonces, en la siguiente forma de razonar ya no razonaba igual. Y así, en este entrenamiento, probablemente las interacciones sociales se vayan mejorando porque descubro que hay un legítimo otro que siente, pero que razona sus sentimientos diferente a como yo lo percibía. Entonces, desde esa percepción, que antes era muy racionalista y que nos estandarizó y nos decíamos, de esta forma tienes que comportarte y de esta forma tienes que pensar. Y nos daban pensando, el secuestro del pensamiento. Ahora la idea es enseñarnos a administrar nuestras emociones, a autorrevisarnos, amor propio, autoestima, para construir una sociedad en donde mi respeto, que es lo que voy a reflejar, si yo me respeto, te voy a respetar. Si yo no me respeto, voy a reflejar lo que tengo por dentro. Entonces, un poco era revisar entre la parte filosófica, entre la parte científica dura, ¿sí? Que no es que estaban contradiciéndose, sino que todos querían explicar el mundo. La religión quiere explicar el mundo desde su visión. La ciencia dura mecanicista quiere explicar el mundo desde su visión. ¿Sí? La psicología con parte de filosofía quiere explicar el mundo desde su visión. La mecánica cuántica, y todos quieren, pero si nos sentamos todos y ponemos en el centro al ser humano, al explicar el mundo, probablemente ese ser humano tenga 10 visiones del mundo y él escoja cómo va a interpretar el mundo. Y si va, y lo que lo haga sentir feliz será placentero.
Al final de la historia aprendimos a valorar el miedo como una emoción necesaria en el proceso educativo, y la idea es un poco recuperar el sistema de alerta con amor y no el alerta con miedo, porque la gente que teme dar el paso hacia lo incierto, que es el aprender, genera un producto terminado. Acá en el Ecuador hubo una crisis de productos terminados por los años 80, antes de que viniera la cultura de calidad total, en donde la gente pensaba que a perro viejo no se le enseñan nuevos trucos. Entonces la gente decía, 25, 28, 30 años, yo ya no voy a aprender más. Hasta ahí llegué. Entonces cerrabas tu ventana de oportunidades de aprendizaje porque te temía que dar un paso más allá y fracasar. Entonces te metieron tanto miedo, que es lo que pasó ahora también en el COVID, que el manejo emocional se hacía como imposible, porque decías que no puedes. Una vez que tú tienes miedo, ya no puedes controlar lo falso. Yo permití y le abrí la puerta al miedo. El reconocerme eso me permite ir a la transición de administrar ese miedo que yo he permitido ingresar y poder pasar a un sistema más regulado, más gestionado. Todo esto es un proceso. Estoy haciendo una síntesis de cómo llegamos acá a hacer una loca propuesta que funcionaba. El terremoto nos movió el piso y nos permitió plantear una reconstrucción emocional. Y desde el año 2016 acá se han abierto ya en 4 años más oportunidades para hablar de este tema, y como que más o menos salimos del closet. Esto era prohibido acá, era de locos. Nosotros en el año 93, cuando vimos a Ellis en el aprendizaje, solo se lo vio un poquito por ahí y como que se negó. O sea, la terapia racional, emotiva, conductual pasó a solamente a ser terapia racional, cognitiva, conductual, pero el emotivo desapareció. O sea, no era tan visto, y hablar de emociones, un psicólogo era como prohibitivo. Entonces, un poco esto que ha ocurrido desde el terremoto hasta el día de hoy nos ha permitido poner en el escenario algo que era evidente desde hace muchos siglos y que no sabíamos cómo manejarlo porque no había una ciencia, una teoría que explicara claramente en un lenguaje no tan sofisticado ni tan complejo que las emociones nos pertenecen, que el niño que fuimos es el gran maestro de la administración emocional, y que como se plantea ahora en la educación, hay que retomar ese proceso para educar a los niños y reeducándonos nosotros los adultos, que seríamos el referente, perdonándonos también y ofreciendo disculpas porque nos pasamos de listo en la zona de confort, asumiendo que realmente las emociones eran ingobernables y que de vez en cuando las emociones se disparaban y nos hacían cometer algún exabrupto, y no asumiendo esto que yo propongo, que es la actitud wow, asombrarnos, ¿sí? Fluir y no estar todos acartonados y enmarcaditos. Es que el formato me dice que tengo que actuar de esta forma. Y el ser emocional no descalifica mi ser intelectual ni mi ser racional. Más bien lo eleva, lo gratifica, porque es gratificante el hecho de saber que la recompensa está dentro y no necesariamente el tema fuera. Gracias, Rafael, porque estuve leyendo mucho sobre algo que tú habías escrito y me pareció riquísimo de ver cómo la gente en algún momento de la historia pasó su felicidad en la economía, a más dinero, más felicidad. Entonces decía, wow, qué loco. Definitivamente el hecho de hipotecar nuestras emociones a lo externo y pensar que desde afuera es que nos generan las emociones, no, nosotros le asignamos el poder a lo externo para poder sentirnos wow, pero al final somos nosotros los que sentimos el wow, y así no volvamos a vivir el momento, ir en la montaña rusa, pero con que la podamos evidenciar, cerramos nuestros ojos y la sensación nos la provocamos nosotros. Descubrir eso es un proceso en el que muchos de nosotros hemos caminado, y cuando ya lo descubrimos, wow, ahora sí, a compartirlo, porque fácil es desde la teoría, existen miles de libros que te pueden explicar eso, pero es de ponerlo en práctica. Eso sería mi aporte, y quiero invitarlos a todos a participar en la primera cumbre de salud emocional acá en el Ecuador, pero vía online, porque ya no lo podemos hacer presencial, en donde tenemos que hacer más visible todavía todos los procesos que estamos realizando, y gracias a Arnaldo, que es como un gestor, él es el que quiere esta parte, y es lo rico, ¿no? Poder impulsar a través de gente con estas habilidades. Yo en cambio soy más práctico. Si veo que no me paran bola, yo no me hago lío. Yo en eso soy autista, ¿no? Ahí
Como describo, no me hago, no, si no me paran bola, vea, yo sigo mi camino. Yo eso de mi niño lo rescaté y no nos hacemos lío. Entonces, la idea es invitar a que con cada una de las habilidades que cada uno posee, poder impulsar y hacer la declaración de Guayaquil para proponerle a la ONU que genere todo un proceso que de pronto podría ser liderado por el mismo Rafael, para que los países en el mundo se permitan co-construir realidades de educación en donde se respeten las emociones del ser humano, tanto del maestro. Ojo, los maestros son seres emocionales y no podemos imponerles solo las reglas, sino hay que generarles toda una serie de habilidades que tienen que recuperar. No es que no las poseen, simplemente las tienen dormidas y tienen que desarrollar. Y los niños, que son nuestros maestros, son los que van a ser los artífices de esta nueva realidad, en donde las emociones sean respetadas y nos conviertan en seres humanos respetables. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gino, por esa intervención. Bueno, aquí están felicitando a los panelistas por esas ponencias, por esas experiencias que ustedes están compartiendo a través de este espacio. Gino, en relación a una de las preguntas y ligándolo con lo que tú decías, o la invitación que nos hacías a aprender a gestionar y administrar nuestras emociones, nos consultaban si ante este desafío de la educación, si las emociones no están bien, entonces los aprendizajes probablemente no puedan tener éxito. En este desafío para los docentes o los maestros, ¿deben acaso los docentes sanar a su niño interior para que ese niño interior pueda estar emocionalmente sano, para una vez que esté sano poder educar de manera más efectiva las emociones de los niños a quienes tienen a cargo? Mira, que la respuesta está en la pregunta. El éxito que hay que elaborar ahora es todo un proceso de contención emocional para todos aquellos maestros que quieran entrar en la era, porque es más sano. Nosotros somos producto de un aprendizaje. Antes utilizaba el término, en estas 2 semanas he estado meditando sobre el término desaprender. Realmente no desaprendemos, lo que hacemos es que construimos a partir de los aprendizajes que sean útiles o no. Entonces, si vemos que es mucho más agradable, en vez de frustrarme porque los niños no aprenden, no es que los niños no aprendan, probablemente yo ya con mis recursos no alcanzo a hacerme entender. Entonces, el retomar habilidades que están ahí dormidas, pero que creo que porque tengo 50 años ya no puedo aprender a manejar Zoom, es invitarme a co-construir otras realidades. Y esto implica ceder un poco en nuestra actitud rígida porque era la que nos servía, no servía. Reconocerlo no es malo. El autosanar, como hacen en la pregunta, es lo correcto. Todos tenemos por ahí algún pendiente para solucionarlo. Y hay que hacer procesos. La invitación sería hacer procesos colectivos, que tiene que ser la misma dentro de los procesos de ley. Hay que trabajar, contigo hemos trabajado, hay que generar espacio de burnout para los médicos, para los maestros, para los que trabajan en inclusión social, porque hay que aprender a hacer descarga emocional, pero también hay que enseñar estrategias de contención emocional, de autocontención emocional, porque en el aprendizaje que se va haciendo y en la práctica van a poder darse cuenta, no es lo mismo trabajar educación emocional con adultos que trabajar educación emocional con niños, no es lo mismo, ¿sí? No tiene nada que ver, porque nosotros ya estamos más rígidos, tenemos más esquemas cognitivos construidos y de construirlos se nos hace difícil y a veces entramos en la rivalidad y la competencia de que yo sé más, no, lo que tú dices no sirve y descalificamos los conceptos de otros. En cambio, los niños están ávidos y creen que nosotros lo sabemos todo y están esperando que le demos información y que los hagamos no crecer para convertirse en las personas adultas que se esperan. Entonces, sí, hay que trabajar escenarios de autocontención emocional, contención emocional con los maestros. En el Ecuador será ese fenómeno y hay que trabajarlo. Tu audio, enciende tu audio, Úrsula. Perdón. Ahora sí, perdón. Les decía que tanto a Daisy como a Marta, que si tienen o si han recogido algunas de las inquietudes de YouTube, nos las puedan compartir. Estaban hablando, por aquí había una inquietud sobre red de apoyo de docentes. Y bueno, están dándole gracias a todos por estas intervenciones, por haber conversado cada una de las emociones, cómo podemos
unir todos estos cambios, que sin duda es un tiempo de cambios y es un buen momento para aprender nuevas formas de comunicarnos con los chicos. ¿Cómo ligar con toda esta plataforma digital? ¿Cómo involucrar en este medio que no es tan cercano a las emociones ya al momento de trabajar como docentes con los chicos? Gino, con esa respuesta cerraría este espacio antes de dar ya las palabras de cierre de cada uno de los panelistas. Gracias. Yo empiezo, yo les cuento, y eso lo sabes tú, Pilar Sordo la conocen muchos. Pilar nos comentó que ella no estaba muy afín a utilizar la plataforma y justo compartíamos de que como que había más desgaste, se sentía más cansado cuando uno hacía estos Zoom, estos webinars y toda la vaina. Yo vengo trabajando en el tema emocional desde el año 98, como les dije, en una práctica muy personal, en la interacción con los clientes, pacientes también, pero a nivel online es interesante porque te demanda como más recursos de conexión. Para los que de pronto les gusta investigar el tema de la morfogénesis y la morfostasis, en la que te habla del posicionamiento familiar, sí, puede ayudar a conocer eso. Buena mecánica cuántica, también el tema de las vinculaciones energéticas que tenemos todos, la teoría de las cuerdas. Pero es impresionante cómo le prestas más atención y tienes que centrar mucha más atención acá. Quizás el aprendizaje, algo nuevo, nos considera un poco barrera. Cuando hubo la televisión, se ponía una barrera a la televisión. Cuando vino la computadora, se puso barrera. Tiene que ver con la resistencia al cambio sociocultural. Pero lo interesante de este tiempo de encierro, que ya cumplimos 60 días, que vamos a cumplir 2 meses exactamente, mañana 16, acá en Ecuador cumplimos 16 meses de confinamiento, perdón, 2 meses de confinamiento, 60 días. Lo interesante es que este estadio forzoso hizo que mucha gente tuviera que bajar sus niveles de resistencia al cambio y su capacidad de adaptación se elevara. Y eso ha pasado con muchos profesionales. Particularmente he visto que hay mucha gente joven que decidió apegarse más a las plataformas, pero también la gente no tan joven. Yo soy el grupo no tan joven. Entonces tuvimos que adaptarnos. El tema Zoom yo no lo conocía hasta antes de esto de acá, ¿no? Por ahí alguien me había invitado a un Zoom en el acto y hasta ahí llegué. Pero por esta situación me tocó aprender a manejar el Zoom y ya el día lunes me convierto en un experto de eso. Entonces, las situaciones altamente estresantes nos puede llevar o al colapso de quedarnos sumidos o un aprendizaje mucho más rápido. El cerebro tiene esa particularidad, pero el adaptarse a una nueva forma va a depender de la capacidad que tenga cada uno de reconocer sus niveles. Yo siempre le pregunto a la gente, de 0 a 100, ¿cuán necio o rígido se considera usted? Y si cada uno de los que estamos aquí en un papelito ponemos de 0 a 100, de eso va a depender que usted quiera o no emprender el aprendizaje a las nuevas tecnologías y teorías. Simple. Eso lo decide cada uno, no puede ser impuesto. Pero como en la parte laboral les van a exigir, entonces póngase también. Y el berrinche de 0 a 100, ¿cuánto quiere hacer? Administre su berrinche, porque está obligado a hacerlo, porque si no, no le pagan. Entonces, entre hacer el berrinche y ceder su flexibilidad, y luego ponga de 0 a 100, ¿cuánto me amo? Entonces, si puntúas alto el amor propio, ya disminuye tu capacidad de berrinche y tu resistencia al cambio también, y solucionaste la ecuación. O sea, sería una estrategia que se me ocurrió en este momento para poder solucionar el tema que estamos viviendo acá en el país por la exigencia de implementar procesos de estudio a nivel de plataformas online, ¿no? Esa sería mi... Muchísimas gracias, Gino. Muchísimas gracias a todos los que están participando y están felicitando también a los panelistas por esas intervenciones. Zoraida dice, especie que no se adapta, simplemente se extingue. Me gustaría que en este siguiente momento, donde vamos a ir un poco cerrando, de acuerdo a lo que habíamos hablado inicialmente en el encuadre, podamos hacerlo en el orden inverso. Es decir, con las palabras un poco recogiendo las inquietudes de los participantes, de los invitados, y un poco con la experiencia que han compartido cada uno de ustedes y ante el tema, que es el desafío para una educación más humana con estas plataformas ahora digitales, acá en Ecuador, acá en Guayaquil, sobre todo en la costa ecuatoriana, estamos por comenzar clases con esta nueva metodología desde el 1 de junio,
pues muchos profesores están ante ese reto, el poder hacerlo, el poder adaptarse, dar lo mejor de sí, aprender a gestionar sus propias emociones, el poder dar esto de manera transversal con los contenidos que cada uno tiene dentro de esta aula virtual. Recogiendo un poco el tema y las inquietudes, me gustaría las palabras de cierre de cada uno de ustedes. Empezamos contigo unos minutitos, Gino, luego pasamos a Arnaldo y ya cerramos con broche de oro con la intervención de Rafael. Gino. Yo primero agradeciendo, este ha sido un día maravilloso de aprendizaje, de revisar historias, y creo que adaptarnos a esta nueva realidad coincido totalmente. Especie que no se adapta se extingue, y nosotros nos toca adaptarnos. Estamos retomando aprendizajes muy antiguos que tienen vigencia. Eso quiere decir que no porque algo sea antiguo no lo vamos a utilizar. El tema de la parte humana fue lo que más me agradó de esta invitación que nos hicimos para participar, porque humanizarnos desde las razones era lo que nos tenía distanciados. Ahora estamos en distancia física, pero más cerca. Imagínate que si no hubiese sido, gracias a este webinar, no hubiese conocido a Rafael. Tú lo conociste el año pasado en Chile, y yo he tenido el gusto de conocerlo hoy. Entonces, ¿qué más puedo pedirle a la vida si hoy creo que he cumplido y puedo morir en paz? Esto no quiere decir que tenga una visión catastrófica, no, esa la abandoné. Más bien es aquí y ahora el principio del existencialismo, no solo sartreano, sino de un día a la vez, es el aprendizaje. Los niños aprenden en el día a día y al siguiente día se levantan con una expectativa. ¿Y qué más voy a aprender? Si nosotros nos damos la oportunidad de recuperar esa parte, recuperémonos, probablemente ese mundo del que nos quejábamos, que quedó atrás, ya no va a volver, será un recuerdo, un recuerdo. Pero hoy tenemos la oportunidad todos de plantearnos nuestros procesos de aprendizaje. Y en ese camino, mi gratitud es para ustedes tres que han ayudado, y las chicas que están, Marta ¿cómo es? Y Daisy. Y Daisy. Y Daisy, Marta y Daisy, porque solo, suena bonito, pero es en equipo. Yo creo que ahora más que nunca. Antes me planteaba, ya descubrí para qué ser Gino, lindo. Ahora después me planteaba para qué ser pareja, y después para qué ser familia, y después para qué tener amigos. Bueno, pues hoy la respuesta es esta, ¿no? Una buena administración emocional genera un estadio de vida más equilibrado. No quiere decir con eso que no va a haber COVID, que no va a haber terremotos, que no va a haber crisis económica. No, simplemente lo que nos permite es transitar las adversidades de una manera mucho más adecuada. Si nos enseñamos desde niño eso, yo refiero siempre la vida es bella como una metáfora de una película que te ayuda a transitar una riqueza, ¿no? Entonces, la vida es bella. Y en este estado de locura temporal, que es el amor propio, mantenerlo de por vida. Si le enseñamos a los niños a amarse a sí mismos, probablemente no va a haber la diferencia en lo que nosotros llamábamos antes discapacidades, sino es un niño diferente, mamá, un niño diferente, papá. El manejo de nuestras emociones nos permitirá amar nuestras propias diferencias, respetar nuestras diferencias y respetar las diferencias de los demás. Es un desafío para toda la humanidad, pero creo que para los que nos gusta esa parte de qué va a pasar mañana, entonces estamos en la onda. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a ti, Gino. Nos dice María, gracias por este espacio, estoy emocionada por estar en otro momento del conocimiento junto a ustedes. Arnaldo, te doy a ti la palabra un poco para recapitular y recoger un poco sobre todo lo que se ha conversado. Sí, yo quiero simplemente decir dos cosas. En atención también que Rafael está en otro horario y en España ya van a ser las 12 de la noche, así que voy a ser muy breve. Hemos quitado un montón de tiempo. Me quedo con lo que dijo también Gino, en un momento habló de Ellis y tenía que ver también con una situación que hoy día nos está pasando mucho, como conducta autodestructiva que estamos teniendo hoy día a veces con ser autoflagelantes. Creo que tenemos dos formas de también esta situación que estamos viviendo, el coronavirus,
para ponerla en disposición para lo que se viene cuando salgamos de toda esta pandemia, que es cuidarnos desde nuestro autodiálogo, cuidarnos desde nuestras relaciones, desde nuestras acciones, y propiciar espacios de conversación para aprender más. Tenemos esta oportunidad única y que es muy rica para poder incorporar más aprendizaje. Dicen que el saber no ocupa espacio. Hoy día la educación emocional nos está invitando también a conocer un mundo que muchas docentes hoy día recién lo están entendiendo y le están dando su importancia. Así que yo los invitaría a eso, a conocer más de la educación emocional, y bueno, y lo que podamos ser útiles, acá estamos, con la RIEP, con la Fundación Liderazgo Chile, también para lo que necesiten. Así que siempre en disposición. Así que eso, para que don Rafael vaya a descansar también. Sí, en honor al tiempo, bueno, muchísimas gracias a todas las personas y todos sus comentarios que son pues muy positivos. Hay muchos aprendizajes aquí, creo que estamos los seres humanos en permanente construcción. Gracias Gino, gracias Rafael, gracias Arnaldo. Rafael, gracias por su tiempo. Estamos ya muy tarde por allá en España, en Europa, pero quisiéramos cerrar con estas palabras finales suyas sobre esta experiencia de los desafíos para una educación mucho más humana. Muchas gracias. Me gustaría recordar la teoría del caos. Es una teoría matemática que a veces han resumido mediante lo que se conoce como el efecto mariposa. El efecto mariposa, en resumen, es que hay una mariposa que está volando por Chile, por ejemplo, y el vientecillo que originan las alas de la mariposa pueden producir un tsunami en el sudeste asiático. Esta metáfora, que procede de un cuento chino, así es, y se ha utilizado para resumir la teoría del caos, con el coronavirus parece que se ha producido, y se ha producido al revés. Un pequeño bichito en China, en Wuhan, ha producido un tsunami que ha paralizado el mundo. Y esta paralización del mundo nos ha permitido tomar conciencia de que vivimos en la aldea global. El coronavirus no distingue de fronteras, ni de países, ni de continentes. Se ha extendido por todo el mundo a una velocidad de espanto. Y esta situación nos habrá planteado cuestiones que nunca nos habíamos ni siquiera imaginado. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo llevo haciendo educación emocional de hace más de 25 años y siempre he defendido que el contacto directo, el contacto emocional personal era un requisito para la calidad de la educación emocional. Y siempre he sido reacio al uso de las tecnologías como estamos utilizando en estos momentos. Sin embargo, esta situación, en estos 2 meses que llevamos confinados, se nos ha impuesto la comunicación a larga distancia. Y dentro de todo lo que supone el coronavirus, veamos los aspectos positivos. Y uno de estos aspectos es que tomamos conciencia de que estamos en una aldea global y que ahora, aquí, en este momento, estamos conectados desde Ecuador, Chile, España y otros países que nos van siguiendo, sabiendo que más allá de las fronteras somos personas humanas. Además tenemos la gran ventaja que nos podemos comunicar con la misma lengua, recordar que el español es la segunda lengua más hablada del mundo, creo que somos más de 400 millones que lo hablamos,
somos una potencia extraordinaria si somos capaces de unirnos, si somos capaces de hacer red. Y en este sentido es por lo que surge recientemente la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que me estaba fijando que Arnaldo, detrás de su espalda, aparece el logo de la RIEP, que lo estoy viendo allí. Y creo que esto de hacer red es algo que podemos tomar todos conciencia, sabiendo que cada uno en su sitio puede tener unas inquietudes, unos intereses, que es contribuir a desarrollar la educación emocional. Para ello vamos a necesitarnos sensibilizarnos y sensibilizar a otras personas, para que nos queramos formar. Y las personas que nos están escuchando, yo les invito para que visiten la web de la RIEP, www.riep, es decir, Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar.com. Y allí podrán encontrar materiales, recursos, opciones de contribuir a la red, la posibilidad de asociarse. Estaremos encantados de que las personas que nos escuchen se quieren asociar, que es contribuir voluntariamente a la difusión de la educación emocional, que es contribuir al desarrollo integral de la persona, que es contribuir a fomentar el bienestar, reducir la violencia y todo lo que hemos estado hablando. Y me permito comentar un detalle de lo que ha comentado Gino cuando ha hablado de espiritualidad, que ha tenido el atrevimiento de introducir este concepto, y permítanme establecer la siguiente conexión entre autoconocimiento, emoción, emocionalidad, interioridad y espiritualidad. Y de la espiritualidad, la trascendencia. La trascendencia a través de emociones profundas como el amor y la compasión, y como querer dar un sentido a nuestra vida, que es, curiosamente, contribuir a desarrollar el bienestar personal y el bienestar social, desde la convicción de que la mejor forma de contribuir al bienestar personal es contribuyendo al bienestar social. Y que esto en el fondo es la esencia de la educación emocional, es lo que propone la RIEP y es a lo que invitamos a las personas que nos están escuchando a contribuir a este proyecto. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, muchísimas gracias por asistir a este evento. Muchísimas gracias, Úrsula, me ha encantado conocerte. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Gino, muchísimas gracias, Arnaldo, y a pesar de la distancia, sabemos que estamos en red, sabemos que estamos conectados y que estamos avanzando hacia el mismo horizonte. Muchísimas gracias, un cordial abrazo a todos. Gracias a ustedes, gracias. Ha sido un gusto, gracias, chao. Muchísimas gracias a todos. Seguimos haciendo equipo y trabajando en red. Gracias a todos los participantes y a nuestros panelistas por ser parte de este encuentro con las emociones, a seguir sensibilizándonos y haciendo red para seguir promoviendo la educación emocional en el planeta. Un abrazo para todos.